En esta clase aprenderás cómo operar en zonas importantes de soportes y resistencias relevantes. Esta estrategia se basa en operar acciones que estén en puntos o zonas donde el precio ha cambiado de dirección y no ha podido superar con la intención de entrar en un rebote. Es decir, vamos a marcar en nuestras acciones cuáles son esos puntos en velas diarias y 15 y 5 minutos, cuáles son esos puntos importantes de soporte y resistencias, y vamos a esperar que nuestras acciones estén en zonas clave para nosotros esperar a ver qué hace el precio allí y tomar decisiones. Como apoyo vamos a utilizar el volumen y la media 200 de 200 periodos exponencial como nivel relevante de resistencia o soporte. Los marcos temporales, velas diarias y 15 minutos para hacer análisis de soporte y resistencia, y las velas de 5 minutos para realizar entrada. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? 1. Tienen que ser zonas de soporte y resistencias clave, no cualquier zona, no un soporte menor, una resistencia menor, algo intermedio. Vamos a esperar, vamos a ser pacientes, a esperar que la acción llegue a zonas claves. Y tienen que ser zonas donde el precio haya cambiado de dirección cuando llegó anteriormente o que haya tocado varias veces y no ha podido superar. Vamos a trazar esos niveles en velas diarias de 15 minutos y 5 minutos. 2. Vamos a esperar que la vela en la temporalidad que tú elijas para operar se forme en su totalidad en esa zona. Las velas martillo, martillo invertido, dojis o envolventes en esos niveles tienen mucho más valor, y más aún los falsos rompimientos. Ahorita vamos a ver cuáles son los falsos rompimientos. 3. El volumen debe indicar giro en el precio junto con la formación de las velas. 4. La entrada se puede hacer de dos formas. Puedes entrar en el alto o en el bajo de esa vela que llega a la zona y nos muestra intención de rebote, o luego de que se forma un doble techo o doble piso, o triple techo o triple piso, cuando el precio vuelve a probar ese nivel. 5. El stop de protección lo debes colocar debajo o encima de esa zona, ¿no? Si es un soporte, debajo del soporte; si es una resistencia, encima de la resistencia. 6. La salida es opcional. 7. El volumen sirve de apoyo para ver la intención, la fuerza y la debilidad. Ahora vamos a lo que son los gráficos. Aquí tengo Netflix en 5 minutos y quiero mostrarte cuáles son los niveles relevantes que yo marqué este día para esta acción. Este día, esta acción se impulsó desde este nivel y llegó hasta este punto y cambió su tendencia. Este es un punto relevante, ¿sí?, que yo voy a tener en cuenta al otro día, a ver qué hace el precio allí. Lo mismo ocurrió cuando llegó a este punto donde se impulsó el precio. Volvió a llegar, superó ese punto, este soporte, pero la vela no cierra debajo del soporte, sino que cierra arriba. Esto es un falso rompimiento, ¿sí? Hay traders que entran en rompimientos de soportes, entonces allí definitivamente tuvieron stop por haber entrado en venta en rompimiento de soporte. Pero nosotros siempre vamos a tener una visión diferente. Cuando estamos en una zona donde el precio se ha impulsado hacia arriba fuertemente, allí vamos a esperar una señal de rebote. Si no tenemos señal de rebote, entonces lo que podríamos hacer es esperar que rompa efectivamente el nivel con intención, con vela grande, envolvente, y cuando retorne el nivel podríamos entrar simplemente porque superó el nivel, ¿no? Pero esta estrategia está más enfocada al rebote, ¿sí?, que entrar en una continuación de tendencia bajista o en rompimiento de soporte de resistencia. Entonces, en un piso, o sea, en un suelo, en un soporte, esperamos ver velas martillo, velas con cola, que nos indique rebote. Y eso sucedió en esta vela de acá, en estas dos velas con cola. Luego el precio de bajista rebota y llega nuevamente al punto donde ya había caído. Y lo hace con una vela de mediana forma, ¿no? Estábamos ya por cerrar el mercado y al otro día tuvimos
el precio de la acción abre acá y tuvimos una operación en venta porque estaba en resistencia y a pesar de que esta vela rompe el nivel, en la siguiente vela vuelve a entrar al nivel de resistencia, a la zona de resistencia, y la probabilidad más alta era la caída. Y cae. Zona de resistencia. Luego vuelve al piso, zona de soporte, y también se produce un rebote. Acá tenemos otra zona relevante en esta acción, donde ya una vez el día anterior había llegado a este nivel y había cambiado de alcista a bajista, un giro brusco en el precio, o sea, es un nivel de resistencia que vamos a tener en cuenta al otro día. Al otro día, la acción abre en este punto, nos deja esta vela pequeña, no nos dice mucho, pero la siguiente vela sube, llega a zona de resistencia e inmediatamente entran ventas y termina su formación en este nivel. Personas que son más arriesgadas, que no esperan que la vela se forme, entran inmediatamente, esta vela se empieza a ver negativa o supera el bajo de la primera. Y los que ya son más conservadores, esperar que se forme completamente la vela, entrarían en el bajo de esta vela. Pero obviamente tienes que medir el stop, ¿no? El stop te va a quedar acá arriba y va a ser un stop grande, ¿no? Si tú entras lo más cercano a la resistencia, puedes aprovechar con un stop pequeño, poder tener más ganancia, ¿sí? Porque así vas a poder invertir más, porque tu stop es más pequeño. Todas estas cosas las tienes que tener en cuenta cuando vas a entrar. Es por eso que hay muchos traders que desde acá arriba, cuando la vela está verde, ya están comprando, ya están entrando en venta, ¿sí? Ya están entrando en venta. Ni siquiera se formó y ya están entrando en venta, porque quieren aprovechar que el stop les quede pequeñito para de pronto aprovechar una caída grande y así puedan tener mejor rendimiento. Pero si vamos a esperar la vela, entraríamos ya acá abajo y nuestro stop ya estaría muy grande acá. Lo ideal es que nos quede allá porque pues estaría más protegido, pero tenemos que ver lo que es el riesgo, ¿no? Tenemos que saber cuánto estamos dispuestos a perder. Y recuerdo que en esta operación mi stop acá arriba me quedaba muy grande. Lo que yo hice, yo entré en el bajo de esta vela, lo que yo hice fue que coloqué mi stop en la mitad de esta vela. Pero bueno, tenía mucha fuerza, la zona funcionó muy bien y cayó. Miren el volumen también de venta, como estuvo fuerte en estas velas de acá. Clara intención bajista. Este día yo marqué esta resistencia cuando la acción llega a este punto y culmina su tendencia alcista y empieza su caída. Aparte era una resistencia de velas de días anteriores. Este día que abrió ya la tenía marcada, rompe la resistencia, hace un falso rompimiento porque cierra debajo dejando una vela martillo. Entonces yo entro en el bajo de esta vela con un stop encima de la martillo y después lo que hizo fue caer. Aquí tenemos otro escenario, nivel de resistencia marcado, donde el precio llegó este día y hizo un desplazamiento bajista. Lo hizo en este punto también y acá hizo un rebote. Entonces esos son puntos que vamos a tener en cuenta al siguiente día cuando el precio vuelva allá. Y este día pues llega a la resistencia y deja una vela que envuelve la vela verde, una vela roja. Y vemos interés en el volumen, interés vendedor. Entrada en el bajo de esta vela con el stop de protección encima. Ya había rebotado una vez en este punto, lo vuelve a hacer acá. Miren que en este punto hubo un pico de volumen, o sea, volumen climático, es una señal fuerte de compras en nivel relevante de soporte para entrar en esta zona como zona de rebote para un long o apostarle más bien a una subida que a una bajada. Acá tenemos esta zona relevante de resistencia donde el precio este día abrió acá, inmediatamente cayó, vuelve a este punto y vuelve y cae. Y este día que abrió no solamente lo hace en zona de resistencia, sino que también tengo la media móvil 200, yo la utilizo como nivel de soporte de resistencia relevante en el gráfico de
5 minutos, ¿sí? Y también se mostró muy oferente en la zona el precio, demasiada venta, bastante interés en el volumen, y lo que hice fue entrar en el bajo del cuerpo de esta vela. No esperé entrar en el bajo de la vela porque me dejó un pabilo, sino más bien en el bajo del cuerpo con un stop encima de la 200, y llegó hasta el punto donde ya había analizado que era esta zona. El precio llega, no me deja cola, deja una vela grande roja, deja en tensión en el volumen, y lo más seguro era que rompiera, y lo hizo. Acá retrocede el punto, se convirtió en resistencia menor, esta zona de soporte, se convierte en resistencia y continúa su caída. Acá tenemos ya un nivel de soporte que detuvo esta caída fuerte que tuvo el precio, aquí se detuvo, y acá toma el punto como doble suelo, y también tenemos ahí una entrada por doble suelo por zona de soporte donde ya había rebotado una vez y nos deja una vela con cola. Esa estrategia es realmente muy sencilla, no necesitamos muchas cosas para saber cuándo entrar, en qué punto entrar, solamente se requiere concentración y esperar el momento oportuno. Acá tengo un nivel de soporte marcado donde había rebotado en este punto, lo hizo en este punto y lo hizo en este punto. Este día que la acción abre con este gran gap, abre aquí, rompe el soporte, falso rompimiento, deja una vela con gran cola, volumen climático, volumen grande, un pico de volumen profesional, que definitivamente hablaba más que para una subida, que para una bajada. Entrada en el alto de esta vela roja, puede ser debajo de la vela grande, dejar el stop para un rebote. Acá tenemos otro nivel de resistencia y cómo el precio llega a ese punto en forma de triple techo. No marqué aquí, pero en este punto también se puede decir que llegó a zona de resistencia y retrocedió, y aquí también lo hizo. Nosotros entramos en el bajo, si es una resistencia, en el bajo de la vela que testea esa resistencia, en este caso, triple techo. Aquí tenemos otros ejemplos. Mira cómo tengo esta resistencia marcada donde ya había retrocedido levemente el precio y vuelve el precio a esta zona en forma de doble techo. Y esa es una señal. Mira que aquí lo rompe, pero cierra debajo. Si vemos el volumen, seguramente nos dio más información para entrar a favor de las ventas. Aquí volvió a romper, pero volvió a entrar. No había fuerza suficiente de compradores para superar ese nivel. Y es una estrategia tan simple de doble techo, triple techo, zonas relevantes con velas de este tipo. También este tipo de velas en una resistencia, este tipo de formación en una resistencia es muy potente. Tenemos una manifestación de demanda de compradores en una zona de resistencia, pero inmediatamente los vendedores entran al mercado y no permiten que continúe el precio subiendo, ¿sí? Toman el mando. Y ahí vemos una manifestación de oferta fuerte, entrada en el bajo de esa gran vela roja para una caída. Y aquí tenemos zona de resistencia donde llegó dos veces, y la tercera vez que lo hace, deja esta gran cola, entrada en el bajo de esta vela. Es un stop grande porque fue una vela grande, ¿no? Pero ya nosotros tenemos que saber cómo manejar nuestro riesgo, cuál es la tolerancia, si vamos a dejar un stop más grande para proteger la operación, o si vamos a entrar y vamos a poner un stop, por ejemplo, en el alto de esta vela roja, ¿sí? Para que sea más pequeño y poder aprovechar mejor una caída. Aquí tenemos un soporte donde se forma este patrón, que es uno de mis favoritos en niveles relevantes, cuando una vela verde envuelve la roja en zona de soporte. Señal de rebote. Aquí aún más una vela martillo en nivel de soporte relevante para un rebote, claro. Y aquí también tenemos el mismo patrón de vela envolvente en zona de soporte.
Lo marqué acá, pero esta es la 200. Y también vemos como el precio llega a zona de media móvil 200 y nos deja esta vela envolvente roja indicando ventas en zona relevante, que también era una buena oportunidad para entrar en venta. Aquí hay más ejemplos de velas en media móvil 200. Recuerden, exponencial. Y aquí la martillo rebota. Aquí otra martillo en zona de resistencia. Aquí vela envolvente roja en zona de media 200. Y aquí vela envolvente verde en zona de media 200. También quiero mostrarte el escenario que tuve el día de hoy, pero antes en Baba. Quiero que veas cómo la 200 estos últimos días ha estado respetando muy bien la zona de la media 200, ¿sí? Como nivel relevante. Aquí lo hizo, aquí lo hizo. Aquí el precio llega hasta la media 200 y deja una vela doji, ¿sí? Una vela doji con volumen levemente superior al promedio, indica posible cambio de tendencia. También es mezclar, ¿no?, el volumen, la vela, la zona. Aquí tuvimos un rompimiento, pero miren cómo el precio llega otra vez a la zona de la media 200 y la toma como resistencia. ¿Sí? Vemos que esta vela envuelve la verde para continuación por zona de media 200. La puedes utilizar, la puedes agregar si esta va a ser la estrategia que vas a utilizar. Muchas veces rompe la media 200, pero inmediatamente entra otra vez. Para las personas que entran en rompimientos, posiblemente tuvieron un stop acá, pero en zona de resistencia, como es esta media móvil de 200, nosotros no podemos pensar en entrar en rompimientos, sino más bien esperar manifestación o oferta de ventas, y lo hizo con esta vela. Aquí también lo tenemos, rompe la 200, inmediatamente se forma este patrón de vela envolvente que anula la verde en zona de resistencia. La probabilidad más alta era la caída. Y en back tenía esta zona de soporte marcada porque ya había llegado este día 2 veces y rebotó fuertemente. Y hoy lo que hizo fue que llegó a esa zona, esperé pacientemente que hacía el precio allí. Lo que hizo fue que ya había bajado bastante, me forma esta vela que ya tuvo volumen muy bajo respecto a la caída. Mira cómo el volumen de la oferta cada vez que va bajando empieza a decrecer. Eso es falta de fuerza. Y luego empieza a entrar la demanda. Esta barra de volumen, a pesar de que no es demasiado grande, es mayor que la anterior. Y la zona indica posible rebote. Entrada en el alto de esta vela para salir, ya sea en la 200 o ya utilizar una técnica de trailing stop. Miren aquí como back respetó también la 200, zona de resistencia. Lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Entonces es como reunir esas evidencias que tenemos en el gráfico para nosotros irnos a favor del movimiento más probable. Aquí teníamos una resistencia donde ya el precio había llegado y había hecho una caída fuerte, ¿no?, de alcista, bajista en esta zona. ¿Y que hizo nuevamente el precio cuando llegó allá? Se mostró débil en el volumen, bajo volumen de demanda, perdón, y empieza a entrar la venta. Miren esta vela con ese volumen que está mucho más alto. Voy a aumentar más. Miren que el volumen de la demanda cuando llega a esa resistencia es pequeño, y el volumen que empieza a entrar de oferta de vela roja empieza a ser superior, y eso nos da indicios de que la probabilidad es que caiga. Y si nos hubiéramos posicionado este día, esto fue como a las 2 de la tarde, se hubiera podido aprovechar una caída hasta por lo menos hasta este nivel,
que era el bajo de este día, que fue superado. Bueno, entonces esta estrategia, como te digo, es bastante sencilla. Se requiere concentración porque hay que leer mucho precio, volumen, hay que estar pendiente de si hace un doble suelo, que esos son los escenarios más jugosos cuando vemos un doble suelo, un triple suelo, y ya posicionarnos en ese momento, ¿no? A veces puede suceder a las 10 de la mañana, a veces puede suceder a las 8, a veces a las 12, a las 2 de la tarde. Es cuestión también de poner alertas. Por ejemplo, tú puedes colocar aquí en TradingView alertas. Si tú dices, yo quiero que TradingView me avise cuando el precio llegue a esta zona de soporte donde hoy hizo este rebote, que es una zona relevante. Entonces das clic derecho y colocas añadir alerta en la línea horizontal. Cuando cruce y le das crear. Entonces aquí en alertas te va a aparecer la alerta. Voy a borrar unas que tengo acá. Y te va a sonar cuando llegue el precio ya. Puedes colocar alertas, ya sea en tu plataforma, aquí en TradingView, como tú prefieras. Bueno, entonces todo por esta sesión de estrategia de trading en zonas de soporte y resistencia relevante. Espero que te haya gustado y que la pongas en práctica.